Amigos, muy buenas noches. Aquí estamos nuevamente con ustedes y acompañados por Alejandro. Hola, Alejandro, doctor, ¿cómo estás? Muy bien, ¿usted qué tal? Bien, Hola. bien. Y bueno, empezamos con nuestro programa de Verdades Divinas, un programa en el cual, como hemos dicho en otras ocasiones, estamos tratando de responder a algunas dudas, algunas cosas que no se han entendido quizá bien. Y bueno, hasta donde podemos, trataremos de contestar. Reitero lo que dijimos en el programa pasado, vamos a omitir prácticamente todas aquellas preguntas que no se relacionen directamente con la divina voluntad, porque a veces son de difícil contestación, y que le corresponden más a un ministro, o sea, a un ministro de la iglesia, a un sacerdote, en fin, y que no entran dentro del ámbito de la divina voluntad. Así que si alguna de las preguntas que ustedes nos hacen favor de enviar no va relacionada exactamente con la divina voluntad, la omitiremos, ¿sí? Bueno, pues vamos a comenzar. Sí. Y hay una pregunta, creo, ¿verdad? O sea, sí, dice Carolina, en un retiro escuché que los que vivirán en divina voluntad, sus cuerpos serán incorruptos. ¿Por qué el cuerpo de Luisa no fue incorrupto? Creo que alguien comentó que su cuerpo sí lo encontraron corrupto. Uh-huh. Bueno, esta es una pregunta que es muy interesante porque efectivamente Jesús en alguna de las lecturas le dice a Luisa que él le ha quitado todo germen de corrupción. Pero se refiere prácticamente a germen de corrupción moral, espiritual, no a una corrupción de tipo material. Así que esa lectura, que es en donde se apoyan algunos para decir que Luisa tendría que haber estado incorrupta, o sea, vamos a remitirla exclusivamente a lo que Jesús nos pone en el terreno espiritual. Segundo, y esto es importante también, o sea, el cuerpo antes que eso, Jesús habla de cuando esté establecido el reino y dice que la muerte ya no será más muerte en el terreno o en el sentido de la corrupción horrible, como él llama, que da pavor de la corrupción de los cuerpos. Aquella corrupción en la que hace que Jesús llore frente al sepulcro de Lázaro, que no lloró por ser su amigo, sino lloró por ver la corrupción que produce la voluntad humana en la persona. Sin embargo, Luisa se corrompe. Entonces, el comentario de Jesús de que ya no será más muerte horrible y de que los cuerpos quedarán como esperando el momento de la resurrección, pues nos da a entender como que los cuerpos van a ser incorruptos. ¿Sí? Sin embargo, cuando desentierran a Luisa para pasarla a la iglesia donde está enterrada ahora, su cuerpo prácticamente está corrupto. O sea, encontraron huesos, fragmentos de huesos, cabellos, pero no, el cuerpo prácticamente se deshizo. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál sería la razón? La única explicación, no tenemos ninguna explicación a nivel de los escritos. Pero lo que sí es seguro es que Jesús no se equivocó. Sí, eso es totalmente seguro. Debemos encontrar forzosamente una explicación a esto, ¿no? Lo lógico es que Luisa no se hubiera corrompido. Eso sería lo lógico. Sí. Sin embargo, al momento de estar corrompida, en ese momento tenemos que entender que fue decisión de Dios el que su cuerpo sufriera esa corrupción. ¿Por qué? La única razón que a mí se me ocurre, esto es a mí, no sé si tú tengas alguna otra explicación, ahorita platicamos un poco, es que
cuando hay un cuerpo incorrupto dentro del ambiente eclesiástico, generalmente es para darle culto a la persona. Ajá. ¿Sí? Se hace culto a la persona. Y en ocasiones se hacen cosas, no sé exactamente, perdón que lo diga de esta manera, pero esa es mi forma de ver, en que se fragmenta el cuerpo para llevarlo como reliquia a diferentes partes. Entonces, como que Jesús habla tanto de que esta es una santidad en que nada más entre él y el alma, y que debe ser a todos niveles, pero sobre todo a nivel espiritual, a nivel de la unión de la divinidad en las tres potencias del alma, en que la criatura debe desaparecer, o sea, el acto de voluntad humana debe de desaparecer. Entonces, probablemente Dios mismo haya decidido que el cuerpo de Luisa se corrompiera para evitar exactamente esos excesos. El exceso de culto al cuerpo incorrupto, y que se fragmentara el cuerpo y que se enviara a diferentes partes del mundo, ¿no? Esa es como la única explicación que yo podría encontrar. Pero de qué es voluntad de Dios que se haya corrompido, no hay la menor duda, ¿no? Sí, esperaremos a la segunda persona que viva en divina voluntad a ver qué pasa. Pues sí, más bien esperaremos a llegar al cielo para explicar esto, ¿no? Sí. Porque dentro de los escritos no hay nada que a mí en lo personal que me aclare o que me lleve hacia esta parte, ¿no? No sé si tengas alguna otra posibilidad. Sí, no se me ocurre nada. Vaya. Hasta que nos explique Jesús. Así es. Dice Galileo, dice, tengo una duda sobre nuestro padre Adán. ¿Cómo tenía que ser nuestra prueba para todos los descendientes de Adán si él lo hubiera pasado y estuviera siempre con vida divina y voluntad divina obrante en él? Entonces todos íbamos a nacer inmaculados, o nuestra prueba iba a ser en la eternidad como la de María Santísima. Interesante pregunta. O sea, lo primero hay que entender que el hombre debía ser a imagen y semejanza de Dios. Y Dios es conocedor del bien y del mal. ¿Sí? Esto yo sé que va a causar quizá un poco de polémica, pero pues así es. El hombre tenía que conocer el mal, pero no por experiencia propia, sino a través de otros. Debería de haber aprendido a través de alguien que tuviera la desgracia de caer en el mal. Sí. Esta es una de las tantísimas razones por las que Eva no vivía en la divina voluntad, sino vivía en una santidad en la plena de gracia. Pero la plena de gracia sí podía ser tentada, Adán no. Sí. Ahora, Eva, al caer en la culpa, Adán debería de haber entendido que era el mal en Eva. Y dice Jesús, si Adán hubiera tomado a Eva, la hubiera conducido ante mí y me hubiera dicho que, o sea, lo que hizo, yo la hubiera limpiado y le hubiera quitado de la mente, de la memoria, el recuerdo de las palabras de Satanás y de todo lo que había pasado, y todo hubiera sido igual, o sea, hubiera seguido perfecto. Adán hubiera hecho el primer acto heroico de su vida y Eva hubiera sido perdonada y restituida en la gracia. Y en ese momento Adán le podría transmitir a Eva el conocimiento de la divina voluntad, y Eva podría haberlo adquirido y vivido igual que nosotros ahora lo recibimos de Adán. Bueno, que todos hubiéramos nacido inmaculados, sí, definitivamente sí. ¿Por qué? Porque ahora ya era la herencia de Adán
y la herencia de Eva viviendo en la divina voluntad. Pero es necesario que todos tengamos una prueba. Nadie es acepto, nadie es agradable a Dios sin una prueba. Y algo que es interesante, tenemos que conocer el mal. Pero si todos hubiéramos nacido inmaculados, entonces el mal ya no podría existir. Nada más se pasaría la película de Eva toda la vida. Se pasaría la película de Eva, pero no sería muy eficiente, ¿sí? Sí. Yo más bien podríamos acomodar un poquito, decir, como veníamos de una herencia de voluntad divina y una voluntad humana que había entrado en voluntad divina, entonces íbamos a nacer inmaculados, sí, porque no había pecado original, pero en una santidad de la gracia. O sea, todos seríamos los llenos de gracia y la prueba se nos presentaría a través de nuestra vida. Yo veo muy difícil que la prueba se hubiera dado en el cielo como se dio en nuestra madre, sino que a través de nuestra vida. Y en el momento que nosotros pasáramos esa prueba, en ese momento podríamos acceder a la vida divina de la misma manera que Eva accedió y nosotros estamos accediendo ahora. Es lo único que se me ocurre, la única posibilidad que tengo. Porque Jesús lo único que dice es que si Adán no hubiera pecado, él hubiera venido coronado de gloria y hubiera venido a reinar, hubiera venido a establecer su reino y a vivir entre reyes. Pero si naciéramos inmaculados, entonces naceríamos con vida divina. Y la vida divina, no, en donde está la vida divina, Satanás no puede llegar a tentar, cuando menos palabras de Jesús. Por lo tanto, ¿cómo explicar el que llegáramos a conocer el mal si no fuera posible que el mal apareciera ante nosotros y solamente viendo la película de Adán y de Eva? Sí, o que nos diera algún entendimiento especial. Así es, nuestro Señor, pero no tenemos una respuesta así que pudiéramos fincar en los escritos, no tenemos. Por eso es que simplemente es una opinión, la puede tomar, la puede dejar, no es necesario creerlo, pero es lo único que yo les puedo decir. Dice él mismo, si hubiera sucedido lo anterior de que el hombre no se saliera del plan de Dios, no teníamos que morir, entonces el cielo estaría en la tierra para siempre. Ahora debemos morir, y el día de la resurrección de la carne, cuando Jesucristo venga lleno de gloria, volveremos a la tierra como paraíso terrenal. Ahora, ¿dónde está la humanidad de Jesús y de María Santísima? Pregunta muy difícil de poderle contestar. Otra vez empezamos con un poquito de ideas personales, ¿no? Sí. ¿Qué se necesita? Bueno, lo primero, o sea, que fue, si viviéramos... Dice que si el hombre no se hubiera salido del plan de Dios, no teníamos que morir. Bueno, eso sí es seguro. Entonces el cielo estaría en la tierra para siempre. No, dice Jesús que el hombre en el momento que hubiera completado la vida que él había determinado para cada uno, en ese momento era simplemente un cerrar los ojos y abrirlos, pero abrirlos para seguir haciendo lo mismo, pero ya en forma vívida, en forma ya vivido como una realidad, no como una experiencia espiritual. Así que sí vamos a pasar de este mundo al cielo, pero sin pasar por la muerte. O sea, primera cosa. Segundo, el reino en la tierra, bueno, es un reino que es el reino de Jesús, rey aquí, y según la Biblia es temporal, o sea, no es un reino definitivo.
porque el reino definitivo es en Dios. En la misma revelación pública en la Biblia, San Pablo nos dice, en la carta a los Romanos, si no me equivoco, en que al final de los tiempos, cuando el último enemigo haya sido vencido, o sea, cuando Jesús haya sometido todo a él, y él mismo se someterá al Padre para que Dios sea todo en todos. ¿Qué quiere decir? Que primero es Cristo Jesús que nos está integrando en él, para gozar del cielo de su humanidad. Y una vez que hayamos estado en este cielo de su humanidad, pasaremos al cielo de la divinidad, y eso también lo dicen los escritos. ¿Cuánto tiempo moraremos en el cielo de su humanidad? No tengo la menor idea. ¿Sí? Ahora, el reino de Dios en la tierra, en la creación, ¿tendrá final? ¿Quién sabe? Sí, no sé. O sea, no sería nada difícil que el Cristo someterse al Padre. El Padre estaría en todo Cristo y por lo tanto el Padre estaría dentro de esta creación que aunque ya está, porque no puede separarse ni de Jesús ni de sus obras, pero sería más real, más vivida su vida aquí, y entonces el hombre podría continuar en este mundo, pero gozando ya prácticamente de Dios en plenitud. ¿Cuál será? No sé, no lo dice. Pero lo que sí dice es que después de haber conocido el reino de su humanidad, pasaremos al reino de su divinidad. Eso sí lo menciona en los escritos. Eso es lo que podríamos... En una lectura de María Valtorta dice Jesús que no es buena curiosidad la de querer averiguar cosas que no han sido reveladas. Sí, es a lo que se llama gula espiritual, ¿no? Gula espiritual. Así es, pero bueno, son a veces, no es la gula espiritual de conocer algo por afán de conocerlo, por afán de transgredir lo que Dios ha puesto, sino es una curiosidad, es un defecto, pero es una curiosidad no malsana, sino para tratar de entender más a nuestro Dios, ¿no? Sí. Dice Marta, buenas noches, mi pregunta, para que nuestros actos sean aceptados en la divina voluntad, ¿tenemos que estar ya prácticamente sumergidos en la santidad humana y la divina? A ver, para que nuestros actos sean aceptados en la divina voluntad. La única forma de que un acto nuestro sea aceptado en la divina voluntad es la intención de llevarlo a cabo a través de la divina voluntad y de haber renunciado a todo lo que le pertenece a la voluntad humana para estar en la divina voluntad. Ahora, para que un acto humano, un acto de criatura, se integre en el querer divino, es necesario que ese acto haya sido llevado a cabo en la divina voluntad. O sea, ningún acto que sea realizado en voluntad humana puede integrarse en el querer divino, que es el acto único de Dios. Así que debemos entender, las virtudes quedan incluidas dentro de la divina voluntad. No necesitamos seguir practicando, poniendo atención a practicar una virtud. Nuestra única atención va a ser vivir en la divina voluntad, y como la divina voluntad lo contiene todo, entonces la santidad humana va a estar plena en aquella criatura, total, sin necesidad de estarla puntualizando acto por acto, sino lo único es vivir en la divina voluntad. Dice Emanuel, una pregunta: si la humanidad hubiera podido pagar con el sufrimiento que se requirió
por la gravedad del desamor a nuestro Jesús, hubiera pagado igual que Jesús, o sea, con amor, sufrimiento de amor. La criatura nunca hubiera podido pagar, jamás, jamás, porque el punto clave no es tanto la pena lo que Jesús viene a tomar, sino viene a restituirle al Padre la gloria que el hombre le negó, y viene a darle al Padre lo que el hombre le negó y lo que el hombre le debe. ¿Qué le debe el hombre a Dios? El hombre fue creado para que en cada acto que hiciera, se pusiera una vida divina que estaría puesta ahí por la divina voluntad actuando en la criatura. En el momento que perdemos esta relación con Dios, en el momento que perdimos la vida divina en nosotros, prácticamente quedamos inutilizados de poder pagar porque ya no teníamos vida divina. Y a Dios había que pagarle con una vida divina, dándole muerte a la vida humana. Y por eso es que es Jesús quien lo tiene que venir a hacer. La parte del perdón, eso en realidad, tampoco lo hubiéramos podido hacer porque era el pedir perdón a nombre de toda la humanidad y el restituir el amor a Dios que le debíamos, ¿no? Así que no es cuestionable este punto. Es forzoso que haya sido la segunda persona de la Trinidad encarnada quien se hiciera cargo de venir a pagar. Dice Hilda, buenas noches, leí en el volumen 1 que el confesor de Luisa hizo que Luisa pudiera mover otra vez los brazos y abriera la boca sin dificultad para comer algo. Pregunto, ¿se puede demostrar que la bendición de un ministro de Dios tiene mucha fuerza? Pues yo creo que sí, entender. En Luisa es muy clara la bendición. Habían probado todo con ella, los médicos incluso la habían desahuciado. Y cuando llega el sacerdote, simplemente con verla, dice, esto no es problema físico, esto es cosa de Dios. Y le da la bendición con la obediencia de volver, y en ese momento Luisa recobra los sentidos. Que haya otros casos como Luisa, realmente lo ignoro. No sé si haya habido algún alma que tenía que recurrir a la bendición de un ministro para recobrar su estado normal. No sé si tú sepas algo. No. Sin embargo, cuando el ministro bendice, no es el ministro el que bendice. No es el sacerdote el que está bendiciendo, es Jesús a través del sacerdote. Y Jesús nos habla de la bendición, que la bendición quiere decir una confirmación de el estado en el que fuimos creados. Cuando la iglesia nos bendice, nos está reconfirmando que fuimos creados para tal finalidad de Dios y que tenemos en nuestro haber todo lo necesario para que Dios realice su plan a través de nosotros. Dice Luz María, nuestro Señor Jesús sabe todo. ¿No será que eso de que pidan y se les dará sea para las personas que Jesús sabe que no van a vivir en la divina voluntad? Bueno, ese pidan y se les dará, prácticamente es, ¿cómo decirlo? En la redención. Sí. Cuando la criatura está carente de todo, ¿sí? Ahora, en una sociedad enferma, cada vez más enferma, como nos dice el padre Dengo, ¿será más difícil vivir en la divina voluntad? Yo pienso que sí, porque hay más cosas del mundo que nos atraen hacia el mundo y el hombre se ha ido acercando hacia el lado negativo, se ha ido aficionando a los efectos de la concupiscencia.
O sea que es la parte en que simplemente buscamos la satisfacción, pero una satisfacción personal, física, a veces moral o espiritual, pero es una satisfacción personal. Este degradarse del ser humano, yo así lo llamaría, una degradación del ser humano, nos va conduciendo a un pozo, pero un pozo en donde tiene fin. Y hay una refrán, no refrán, es un dicho dentro de una institución muy prestigiada que se llama Alcohólicos Anónimos, en que dicen que el alcohólico necesita tocar fondo para poderse impulsar. Entonces, de una sociedad degradada como la que estamos sufriendo en la actualidad, probablemente esas personas que lleguen a tocar fondo puedan sentir el impulso de salir y tengan dónde apoyarse para impulsarse, igual que en una alberca. O sea, si yo llego al fondo y me empujo, es más fácil llegar a la superficie que si lo hago a través del nado, ¿no? Sí. Así que bueno, dice, ahora la enfermedad a la que se refiere, dice, me refiero a neurosis, depresión, relativismo, etcétera. Jesús nos dice que la causa de todos los males del ser humano es la ausencia de Dios en la criatura. ¿Qué es una neurosis? ¿Qué es una depresión? Falta de Dios. Falta de Dios, falta de confianza, falta de amor, falta de algo, alguien que en donde me sostenga. Alguien, falta de amor, y el amor en Dios es lo máximo. El relativismo es una enfermedad, pero una enfermedad de tipo moral o de tipo espiritual, en donde todo lo quiero acomodar, pero a nuestro criterio, a nuestra forma de ver, a nuestra forma de sentir. Todo es relativo. ¿Relativo a qué? El hombre se convierte en el centro de, ¿cómo decir?, de moralidad. Y ahora todo gira alrededor del hombre, no alrededor de Dios. Por lo tanto, el relativismo nace de la soberbia del hombre. Todo es relativo. ¿Relativo a qué? Relativo a cómo lo pienso yo. ¿Sí? Entonces creo que la única cosa que dice, bueno, hay enfermedades, no la neurosis, pero hay enfermedades ya de tipo psiquiátrico, psicosis, en que definitivamente sí es una enfermedad que está producida por un daño orgánico y esa no entraría dentro de este modelo, ¿no? Ahora, vivir en la divina voluntad le daría al neurótico, al depresivo, le daría la fuerza necesaria y el amor y el sostén necesario para salir adelante. Al relativista tendría que hacer una práctica enorme primero de humildad y después de destruir su propio yo, pero confiando en la palabra de Jesús, en el amor que Jesús despierta en él a través del conocimiento de Jesús. En fin, yo creo que esa sería como la parte, pero de que sí es más difícil vivir en la divina voluntad, cuando menos es más difícil el aceptar de primera intención. Ya al vivirlo, a lo mejor es más sencillo, porque ahí encuentro lo que me hace falta. Sí. Dice, hacerse víctima no es otra cosa que un segundo bautismo. Más bien, más que el bautismo, porque se trata de resurgir en mi misma vida. ¿Podría, doctor, profundizar más en esta lectura? Aquí en el libro 11, en el 10, es lo que dice. Bueno, o sea, ¿a qué se refiere? El alma víctima es el alma que está olvidándose de sí misma y está introduciéndose prácticamente en la vida de Jesús. ¿Sí? No sé si se entienda.
Y si me introduzco en la vida de Jesús, lo que estoy haciendo no es practicarlo desde mi punto de vista, desde mi voluntad, sino estoy tomando todo lo de Jesús, lo estoy tomando como mío. Por lo tanto, ya no es un don que se me aplica, como sería el bautismo, que sería un sacramento que me perdona el pecado original, pero me deja la concupiscencia y me deja las inclinaciones. El alma víctima es el alma que se despoja de sí, se despoja de todo aquello y se sumerge en la vida de Jesús, y la vida de Jesús no tiene ninguna inclinación, ninguna cosa que lo pueda llevar hacia el mal. Por lo tanto, eso es mucho más, ¿cómo decir?, efectivo. Este bautismo del alma víctima, o sea, porque Jesús lo pone que es más que un bautismo, es más efectivo esto que el mismo bautismo, porque aquí se me quita la tendencia, la concupiscencia y todo lo demás. Dice Juan Pablo que donde vive nada más hay 2 mal llamados buenos templos, que de la Santa Muerte y de los Testigos de Jehová, y que reciben muchos ataques y brujería, y que quiere pedirle al sacerdote permiso para salirnos de esta colonia, pero ahora con este vivir en la divina voluntad, quiero pensar que son pruebas del enemigo, y ya no sé qué pensar. ¿Algún comentario? No hay más que 2 templos y los 2 templos son diferentes. No hay un templo católico, pero bueno, es una colonia. En la colonia de Junto debe de haber. El alma que vive en la divina voluntad está fortificada con la vida divina. Y recordemos que mucho de la prueba para estar en la divina voluntad viene con la pelea con el enemigo. Y esta pelea podría estar relacionada con esto. No digo que sea, pero podría estar. Sin embargo, si vivimos inmersos en nuestra, ¿cómo se llama?, en nuestra espiritualidad, en esta divina voluntad, el mal no entra. Así que no habría problema con eso. Se me hace muy extraño lo que dice de pedir permiso para cambiarse de colonia. Digo, ¿permiso de quién? Porque dice que es un sacerdote, pero no sé. Pero si no hay iglesias católicas sí, dentro de su colonia, por lo tanto, ni siquiera como para decir, oiga, me voy a cambiar de parroquia. Simplemente no hay parroquia. Entonces, eso sí se me hizo muy extraño, o sea, que nos diga que pedir permiso para cambiarse de colonia. Yo creo que cada quien se cambia cuando es necesario. Sí, principalmente de los ataques en divina voluntad. Así es. O sea, yo no le vería ningún problema. Vivan en la divina voluntad, o sea, sumérjanse en esta divina voluntad, lleven a cabo todo lo que Jesús nos pone delante en la divina voluntad, y lo único que lograremos será una vida divina en cada uno de nosotros. El enemigo se pondrá furioso, definitivamente sí. Si las condiciones de ataque ya físico llegan a un extremo de poner en riesgo la integridad de la familia, en ese momento, bueno, cámbiense de domicilio si es que está en sus posibilidades. De otra manera, si no hay ese ataque, pues en realidad el vivir rodeado de personas que están fuera no nos afecta, ¿sí? O sea, simplemente vamos a recordar a San Pablo cuando dice, claro, no es el ejemplo exacto, pero cuando él dice, a mí no me ocasiona ningún problema el comer carne inmolada a los ídolos. Pero si le es ocasión de escándalo a mi prójimo, bueno, entonces no la como. ¿A qué me refiero? A que es lo que está pasando
O sea, no es algo que me afecte si yo no lo saco de mí. Está Jesús diciendo, no es lo que comen, no es lo que entra del exterior al interior, lo que contamina al hombre. No es el ver a estas personas, no es el oírlas, no es incluso quizá el convivir con ellas, sino lo que pueda salir de mí. Así que bueno, yo creo que no tenemos mucho problema, pero repito, si llega a un momento en que hay riesgo para la familia, entonces sí, un riesgo puede ser físico o puede ser espiritual, que estén influyendo mucho, sobre todo en los hijos. O sea, los hijos son los que se ven más en peligro por este tipo de relaciones. Sí, de que los convenzan ya. Dice Mario, si Jesús hubiera venido como rey, ¿cómo sería la misión de María? La misión de ser madre, de ser reina del reino de la divina voluntad, que es la misma de ahorita. Lo único es que no hubiera habido una misión corredentora. O sea, ahí no hubiera habido necesidad de una redención como lo conocemos nosotros. Pero el papel de madre, el papel de compañía, el papel de ser el cielo de Jesús en la tierra y de estar viviendo la vida de Jesús, era lo mismo exactamente. Dice Magdalena, cuando una persona decide ser un alma víctima por amor a Dios, necesariamente debe padecer una enfermedad en el cuerpo para asociarse a los dolores de Jesús. No necesariamente. Hay muchas almas víctimas, o sea, que pueden ser víctimas en el interior de Jesús. O sea, víctima, todos los sacerdotes, o sea, de alguna manera son almas víctimas porque participan del victimado de Jesús en su interior. Participan de esa descarga que las criaturas, nosotros, hacemos en ellos de nuestros pecados en el sacramento de la confesión. O sea, estamos descargando sobre ellos todo lo que nosotros estamos haciendo. Y de alguna manera también ellos deberían de tomar aquello como propio y hacer reparaciones hacia Jesús. No nada más el oír y el perdonar, sino el restituir a Jesús por todo lo que nosotros estamos haciendo. Así que no, yo creo que no hay mucho problema, ¿no? Dice Apóstol, ¿podría hacer un video explicando cómo generar caridad con divina voluntad? Porque dice Jesús en el volumen 1 que esa virtud embellece a las otras virtudes. Con el rosario se podría hacer caridad espiritual. ¿Qué rosario recomienda? La única respuesta que le voy a dar es ¿qué es caridad? Para entender. O sea, el espíritu de caridad lo hemos interpretado como el amor a Dios, o como una dádiva al prójimo. Y no, Jesús habla de la caridad, del espíritu de caridad, que es todo lo que hagas, todo, hazlo en mí, conmigo y para mí. Entonces, ¿cómo voy a practicar la caridad? Todos mis actos, el comer, el caminar, el hablar, el trabajar, el convivir con la familia, todo esto voy a vivirlo en Él, con Él y para Él. ¿Qué es eso? Estar girando continuamente en la divina voluntad y estar retomando en nosotros todo lo que la divina voluntad nos da de atributos, de dones, y ponerlo en funcionamiento dentro de nuestros actos, para que nuestros actos se equiparen a los actos de Jesús y en ese momento se puedan unificar. Nada más. Eso es lo único que le puedo contestar, ¿no? Está como cortada la pregunta, pero dice, refiriéndome a que estas personas no hacen el bien al prójimo, ¿tienen ausencia de Dios?
Bueno, o sea, la persona que no le hace bien al prójimo es una persona que está fuera de los planes de Dios y alejada de Dios, ¿no? Así que no sé el resto de la pregunta dónde quedó. Sí, creo que no llegó. A ver, dice Gloria Luz. Muchas veces hago esto, entro en la divina voluntad, tomo las lágrimas de Jesús y de la Virgen, formo un baño y con él bautizo todas las almas que están en el limbo. ¿Esto es correcto? Lo primero es que el limbo no existe ya. O sea, el limbo se suponía o se había dicho que era un lugar en donde las almas que no fueron bautizadas se van ahí por no tener acceso al cielo. Sabemos que el bautismo es de tres maneras. Un bautismo sacramental, que es el que todos acostumbramos. Un bautismo de deseo, cuando el alma realmente desea ser bautizada, pero por alguna razón no se puede llevar a cabo físicamente. Y el bautismo de sangre, que sería el martirio. Ahora, si tomamos esto en consideración y tomamos aquello que Jesús nos habla del momento o el último momento de la vida de una criatura, que es el momento de la pesca, como le llama él, en que un instante antes de morir, Jesús se le presenta al alma, la rodea de amor, le explica todo lo que Dios ha hecho, lo que el hombre hizo con aquello y le da a entender realmente lo que es, y luego le pregunta si quiere con él sí o no. Si el alma si una criatura que no estuvo bautizada, pero después de haber conocido esto, desea estar con Jesús, ahí se aplicaría el bautismo de deseo. Hay ejemplos muy hermosos, sobre todo en María Valtorta, o sea, que habla de las conversiones en las épocas de persecución. Ella habla, de que los centuriones, los soldados que estaban vigilando a los presos, al ver aquella alegría con la que salían al martirio, al ver aquella entereza que tenían, incluso cuando regresaban, si no habían sido muertos por las fieras o por la pelea que habían tenido, pero llegaban heridos de muerte, y su única finalidad era alabar, bendecir a Dios, y fortificaban a los demás y todo. Al ver aquello, muchos se convertían, y a la hora que salían los prisioneros al campo dentro del Coliseo, ellos se quitaban su armadura, se quitaban todo lo que los hacía como romanos y salían junto con ellos. Se ofrecían la conversión por el ejemplo. Entonces eso sería un bautismo de sangre, ¿sí? Pero sobre todo, aquí hay algo que es... pone la intención de bautizar a todos los niños de este mundo. A todos. De toda la eternidad, de atrás y de adelante y presente. Porque la divina voluntad se extiende en todos los tiempos, o sea, es en un acto único. Y ella hace la intención de bautizar a todos, y entonces Jesús le dice, mira, esto que tú acabas de hacer, como fue hecho en mi voluntad, y mi voluntad se extiende a todos, ya está. Todos están, con esto está el bautismo ahí con ellos. Lo único que hace falta es que lo acepten. Ahora, ya podríamos decir que el bautismo de deseo es un aceptar el bautismo que Luisa hizo para todas las almas. Eso no me lo crean, es simplemente una idea mía, pero ahí está ese bautismo que Luisa realizó para todos los recién nacidos, o sea, y todos hemos sido recién nacidos. No sé si hay, creo que ya no hay preguntas. Pues bueno, amigos, pues estamos prácticamente al final de nuestro programa.
Les agradecemos mucho el haber estado con nosotros y simplemente les decimos que esperemos que esta próxima semana sea una semana muy, muy especial para ustedes, en donde quisiéramos como, ¿qué será? Recomendar, sugerir, el sumergirnos en la pasión de Jesús, no tanto en los sufrimientos que conocemos, sino en las reparaciones que Jesús hacía con estos sufrimientos. Y para eso está el libro de las 24 horas de la pasión, en donde no es un libro de meditación, sino es un libro de reparación. ¿Sí? Así que, amigos, ojalá que lo sigamos, que confortemos a nuestro Jesús en este sentido, que lo acompañemos en sus sufrimientos y sobre todo en sus reparaciones. Alejandro, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, doctor. Y nos oímos en el próximo programa. Hasta luego.